Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a hacer un repaso por la discografía de Weezer. Para quienes no los conocen, Weezer es una banda formada en Los Ángeles, California, en el año 1992 y tienen alrededor de unos 15 álbumes de estudio. En este video voy a hacer un repaso por cada uno de ellos. El debut de Weezer es magia pura. Un discazo de primer segundo hasta el último. El Blue Album, o Álbum Azul, como generalmente se lo conoce, tiene 10 canciones perfectas. Fue producido por Ric Ocasek y fue publicado a través del sello Geffen en mayo de 1994. De un día para el otro aparecieron estos nerds que no encajaban con la onda de la época y la rompieron. Guitarras distorsionadas y lindas melodías. Una excelente mezcla en las dosis exactas. Tiene clasicazos como Buddy Holly, Say It In So o Undone the Sweater Song. Estos fueron los cortes de difusión, los cuales tienen su respectivo videoclip. Pero el disco no se queda ahí, está todo buenísimo. Aparte tienen canciones como In the Garage, en las que mencionan a sus ídolos de la infancia Kiss, por ejemplo. La verdad que pocas bandas tienen un disco tan perfecto. Algunos no lo saben, pero las guitarras del disco las grabó Rivers Cuomo en su totalidad. La cosa fue así, cuando entraron a grabar el disco, el guitarrista en ese momento era un tal Jason Kruper, que al poco tiempo de entrar a grabar el disco, lo echaron de la banda y fue reemplazado por Brian Bell, quien es el guitarrista de la banda hasta el día de hoy. Pero mientras pasaba todo eso al cambio de guitarrista, no había tiempo y Rivers Cuomo grabó en un día todas las partes que había grabado el anterior guitarrista. Aunque Brian Bell aparece en la tapa y acreditado como guitarrista en el librito, en realidad nunca grabó. Hizo algunos coritos nomás. El único aporte que hizo el anterior guitarrista Jason Kruper en el disco fue la intro de My Name is Jonas, que fue escrita por él y es la canción que abre el disco. Otro dato curioso de este disco es que el videoclip de la canción Buddy Holly venía incluido en el CD de instalación de Windows 95. Así que eso ayudó muchísimo a su popularización inmediata. Pasamos a Pinkerton, que es el segundo disco. Acá se ponen muchísimo más dramáticos y oscuros que en el debut. Un disco que sin duda fue una gran influencia para la movida emo, que estallaría varios años después. En Pinkerton decidieron no contratar a nadie que les produzca el disco y hacerlo todos por sí mismos. Varias canciones del disco relatan situaciones sentimentales frustradas, como en Across the Sea, que fue inspirada por una carta que recibió Rivers Cuomo de parte de una seguidora japonesa. Al respecto, Cuomo dijo lo siguiente en una nota: "Cuando recibí la carta me enamoré de ella. Era una carta tan genial. En ese momento estaba muy solo, pero al mismo tiempo estaba tan deprimido porque nunca la conocería". Igual alguien podría haberle dicho a Rivers: o sea, no seas ratón, pagate un vuelo a Japón y conocela. No sé si alguien se lo habrá dicho o no, me imagino que sí. No sé si lo habrá hecho tampoco, andás a ver. Andás a ver si es verdad esta historia incluso. Nunca se sabe. Las historias de cómo se componen las canciones muchas veces son ficción, que quieren ponerla como algo que pasó pero nunca ocurrió. Cuando fue publicado tuvo una respuesta bastante variada del público. Hay gente que le gustó mucho y gente que no le gustó nada. A mí personalmente es el disco que más me gusta de Weezer, junto al primero. Y alguno más que por ahí ya llegaremos a esa instancia. Es un disco muy parejo, no hay ninguna canción que se destaque demasiado por sobre las demás. Aunque siempre uno tiene sus favoritas. Si tendría que elegir algunas, yo creo que las que más me gustan son Falling For You, Pink Triangle y Across the Sea. Posiblemente las canciones más dramáticas del disco. Pero bueno, yo soy de Cáncer y no tengo la culpa de haber nacido en esa fecha. El Green Album es el tercer disco de Weezer. Esta vez volvieron a contratar en el rol de productor a Ric Ocasek,
con quien ya habían hecho el debut. A esta altura del partido ya habían pasado 5 años desde su antecesor y muchos ya pensaban que Weezer no existía más. Casi me olvido, el bajista Matt Sharp dejó la banda y fue reemplazado por Mickey Welch. En realidad ya habían pasado unos años desde que Matt Sharp había anunciado su desvinculación para concentrarse en su proyecto de Rentals. El Green Album es un discazo, sin dudas uno de los mejores discos de la banda. Ya desde el comienzo con Don't Let Go es imposible dejarlo de escuchar. También tiene uno de sus más grandes hits, Island in the Sand, un recontra temazo. Canción que tiene la particularidad de tener 2 videoclips. Nada que ver uno con el otro. Yo me quedo toda la vida con el que están con los animalitos. En definitiva es un gran disco, pero para las últimas canciones se empieza a poner un poco monótono tal vez. Igual está buenísimo. Esto lo digo porque los 2 discos anteriores me parecen perfectos. Y uno por ahí se pone medio exigente al pedo. En definitiva, es un discazo. Tan solo un año después del Green Album, los Weezer publicaron Maladroid, su 4º álbum. Es el primer disco en contar con Scott Schreiner en el bajo, quien es parte de Weezer hasta el día de hoy. Esta vez decidieron no volver a trabajar con ningún productor. Es un disco un poco más rockero y no tan cercano al punk pop como en trabajos anteriores. Es un disco que está bien, pero no me parece la gran cosa. Incluso tengo mis dudas si alguna vez lo escuché entero sin pasar alguna canción. Igual tiene algunos puntos altos, como Dope Nose, Keep Fishing o Space Rock, ponele. Pero después me parece algo muy del montón. Aparte acá metieron 13 canciones cuando los discos anteriores habían sido solo de 10. Creo que si le sacaban 2 o 3 canciones, el disco habría estado bastante mejor. Make Believe es un muy buen disco, muchísimo mejor que el anterior. Esta vez volvieron a contar con un productor y el elegido fue el famoso Rick Rubin, quien produjo discos de Slayer, Danzig, AC/DC, entre varios más, entre muchísimos varios más te diría. Tiene temazos como This Is Such a Pit, que tiene un sonido así como medio New Wave, aparte del hit que abre el disco, Beverly Hills, una simpática canción. También se destacan Perfect Situation y We Are All on Drugs, que tiene un muy simpático videoclip. Si te está gustando el video te agradecería mucho si le pones un like y si te suscribís al canal muchísimo mejor. Gracias. En 2008 publicaron otro disco homónimo. O sea que se llama igual que la banda o no tiene nombre, como más te guste. En este caso lo identificamos como el disco rojo por su portada. Creo que Weezer debe ser la única banda que al menos que yo sepa tiene varios discos sin título. Nunca supe cuál será el motivo. Si alguien lo sabe, por favor póngalo en los comentarios. La verdad es que siempre me molesta un poco que hagan eso, porque es difícil identificarlos en muchas situaciones. Está bien que lo identificás por los colores, pero en un catálogo a veces para determinadas cosas se vuelve medio molesto. Pero en fin, volvamos al disco en cuestión. Algunas canciones fueron producidas por Rick Rubin, otras por Jackknife Lee y otras por la misma banda. Es un disco que arranca con todo. Empieza con Troublemaker y le sigue The Greatest Man That Ever Lived. Una excelente y extraña canción para los que nos tienen acostumbrados los Weezer hasta la fecha. Una canción con un montón de cambios de estilos dentro de la misma canción. Después le sigue la genial Pork and Beans, que es sin duda lo más alto del disco. Después le sigue Heart Songs, una muy linda canción en la que cantan sobre las bandas que les gustaron durante toda su vida.
El resto del disco está bien, pero me quedo con esas canciones. También tienen canciones en las que cantan otros miembros que no suelen aportar voces principales. O sea, hay una canción que canta el guitarrista, otra la canta el bajista y otra la canta el baterista. No están mal las canciones como las cantan esos miembros. Se nota que tenían ganas de cantar y se dieron el gusto. Pero yo personalmente prefiero la voz de Rivers Cuomo en todas esas canciones. Y claramente son canciones que quedan ahí en el disco y nunca son tocadas en vivo, nada después. En 2009 publicaron Raditude, su séptimo álbum. Un disco que para mí no aporta absolutamente nada en la discografía de la banda. Podría no existir y no pasaría nada. No es malo, pero jamás se me ocurriría escucharlo cuando tienen tantos discos buenísimos. En 2010 publicaron Harley. Sigue más o menos en la línea del anterior, pero este me gusta muchísimo más. Tiene varios temazos como Memories, Smart Girls y Brave New World. Esta última es sin duda la que más me gusta del disco. Harley tiene la particularidad de que fue compuesto por Rivers Cuomo junto a distintos colaboradores por fuera de la banda, algo que nunca había ocurrido. Después de lo que significó el bodrio de Raditude, Rivers Cuomo se dio cuenta de que estaba necesitado de nuevas ideas, algo que le dé más frescura a la banda, y recurrió a distintos productores. Y la verdad que lo felicito por hacerlo porque logró un muy buen disco, muchísimo mejor que el anterior. No sé si es un muy buen disco, pero un disco que está bueno. Un disco 7 puntos, ponele. Por si alguien no lo sabía, el título del álbum es el nombre del personaje que hacía el actor Jorge García en la serie Lost, quien también aparece en su portada. 4 años después del último álbum, publicaron Everything Will Be Alright in the End. Cuando ya nadie esperaba mucho de Weezer después de tantos discos, y sobre todo por la baja calidad de algunos de los últimos, nos trajeron para sorpresa de todos este discazo. Y, oh casualidad, el productor de este disco fue Rick Ocasek nuevamente, quien ya había sido el productor en el disco azul y en el disco verde. Es sin dudas uno de mis discos favoritos de Weezer. Se nota que los 4 años de parate le vinieron fantástico para tomarse el tiempo necesario y componer con tiempo muy buenas canciones nuevamente. Todas las canciones son buenísimas. No voy a nombrar a ninguna en particular porque sería injusto para las otras. Aunque, contradiciéndome con lo que acabo de decir, voy a mencionar la canción Go Away, la cual Rivers canta junto a Bethany Consentino, la cantante de Best Coast. Me encanta cómo quedan sus voces juntas. Ojalá hubiesen hecho más canciones. Estaría bueno que en algún momento lo hagan. Hay tiempo. En 2016 publicaron el homónimo disco blanco. Esta vez contaron con el productor Jake Sinclair. Es un buen disco, pero hasta ahí nomás. Tiene algunos buenos momentos, como Do You Wanna Get High o Thank God for Girls, pero no me entusiasma demasiado. No tengo mucho que decir al respecto porque no lo tengo demasiado escuchado. La verdad que cada vez que quiero hacerlo, mi mente me obliga a escuchar otro disco de la banda. Pacific Daydream es el 11º disco de Weezer. Me pasa lo mismo que con el anterior. Me hace extrañar al viejo Weezer y sus guitarras distorsionadas al frente. Acá suenan muchísimo más pop y como actuales, con un resultado que al menos a mí no me llega. Canciones como Feels Like Summer me hacen dar cuenta que ya no son una banda de mi interés. Sinceramente nunca llegué a escucharlo entero. Posiblemente es el disco que menos me gusta de toda la discografía de Weezer. En 2019 publicaron otro homónimo más,
y ya medio que se estaban quedando sin colores. Esta vez nos traen un disco de covers. Es un álbum de lo más entretenido, la verdad, para ser sincero, ya que todas las canciones son súper conocidas y está bueno escuchar a Weezer haciendo alguna de ellas. Covers de lo más distintos entre sí, como África de Toto, Billie Jean de Michael Jackson o Paranoid de Black Sabbath. Es un disco de covers bastante entretenido, la verdad que no hay mucho más para decir al respecto. Unos meses después del disco de covers, lanzaron su Black Album. Un álbum que sigue más o menos la línea de lo que venían haciendo. Sinceramente, me da lo mismo su existencia. Por ahí podría destacar la primera canción, Can't Knock the Hustle, que me cae simpática, es linda canción. Sobre todo porque una parte de su estribillo está en castellano. No les quiero mentir, me parece otro bodrio este disco. Si no existiese también me daría lo mismo. Y bueno, como les dije antes, esto es mi opinión nada más. Hay discos que me gustan de Weezer y discos que no me gustan nada. Pero los que me gustan muchísimo. All my favorite songs are slow and sad. OK Human me gustó bastante más de lo que venían haciendo. Acá decidieron incluir una orquesta y el resultado fue bastante bueno. Más entretenido, algo distinto y bien logrado, no como los anteriores discos. Aparte tienen muchísimo mejores canciones, como All My Favorite Songs, que es la que abre el disco, que está buenísima. Unos meses después de OK Human publicaron Van Weezer, su 15º álbum. Al fin, acá volvieron las guitarras distorsionadas. No aporta mucho, pero al menos lo de la guitarra me hace que me guste muchísimo más. Aparte, algunas partes del disco tienen algunos pasajes de heavy metal que están buenísimos. En conclusión, es un disco que está bastante bueno, muchísimo mejor de lo que venían haciendo. Sin duda su mejor disco en varios años. Este y OK Human, la verdad que los dos están buenos. En 2022 publicaron 4 EPs de 7 canciones cada uno, en el que representa cada una de las estaciones. Uno es el invierno, otro es el verano, etcétera, etcétera. No los tengo muy escuchados, pero me parece que están bastante bien. Por lo que estuve escuchando, parecen unos discos bastante interesantes. Los escuché a todos enteros, pero no lo suficiente como para hacer una review y poder hablar al respecto. Pero parecen bastante lindos discos, después le voy a dar una chance más. Porque la verdad que escuchar toda la discografía de Weezer es larguísimo, son cualquier cantidad de discos y te llevaría muchísimo tiempo. Igual, haciendo este informe me puse a escuchar varios discos que hacía muchísimos años que no escuchaba y me llevé grata sorpresa por algunos y otros pensando lo mismo que pensaba en el momento, en esa época, o me gustaron aún menos, y otros me gustaron aún más, si es que eso es posible. Porque Weezer es una banda que ha tenido muchos altos y bajos en su carrera. Por suerte, en vivo tocan los temas de sus discos más importantes. Ellos se dan cuenta cuáles son los que le gustan a la gente y cuáles no. Porque no es que hay discos raros que, bueno, hay fans que dicen, esos discos me encantan. Yo creo que no hay nadie. Si hay alguien que su disco favorito sea el Black Album de Weezer o Pacific Daydream, por favor pónganlo en los comentarios. No les voy a creer que es verdad. Seguramente voy a pensar que lo hacen solamente para hacerse los raros. Igual pónganlo, por favor. Me encantaría conocerlos y, bueno, ver si existen. Si llegaste hasta acá, te agradecería mucho que le des un like y si te suscribís al canal, muchísimo mejor. Y cualquier comentario, por supuesto, que es siempre más que bienvenido. También los invito a que sigan el canal en Instagram, en Ruidos y Gritos Web, que ahí van a poder ver otro tipo de contenido, se van a enterar un montón de cosas, backstage, etcétera, de todo un poco. Una cosa de locos. Nuevamente aclaro que en este video solamente es mi opinión de lo que pienso de los discos de Weezer y nada más de la opinión. Los hechos no existen, o existen, depende de la visión de cada uno, como quieran tomarlo y entenderlo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en la próxima.